UAATV presenta. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otra emisión más de Matrioscas, un programa hecho por mujeres para mujeres donde tratamos temas relacionados con equidad de género y cultura de paz. Aprovecho para mandar un saludo a las personas que nos ven por nuestras redes sociales en Facebook, UATV, en la señal de televisión abierta 26.2 y un agradecimiento especial a la red TAL, ya que gracias a su señal nos volvemos otra opción de contenido para el resto del continente. Mi nombre es Aracue R. Valdés y es un privilegio estar el día de hoy aquí con ustedes tratando temas que les aseguro en ningún otro lado son tratados, como el que nos tiene el día de hoy aquí reunidas y reunidos, que lleva por nombre El Nido Vacío. Pero antes de empezar les voy a contar que cuento con un panel de expertas que va a nutrir muchísimo el tema. Antes de presentárselas, producción nos tiene preparada una breve introducción. Adelante. El llamado síndrome del nido vacío hace referencia a la respuesta que presentan los padres y las madres en el periodo en que los hijos e hijas se independizan y se marchan de casa. Algunos progenitores aceptan fácilmente la marcha de sus hijos, mientras que otros muestran reacciones emocionales y de comportamiento difíciles y dolorosas. Una mezcla de reacciones positivas y negativas que pueden presentarse de forma conjunta en forma de alegría y pena y de ansiedad y paz. Como lo dice esta breve cápsula informativa, hoy hablaremos del nido vacío. Esta etapa en la que los hijos se van y la casa empieza a guardar esos silencios nuevos. Y es un momento en el que puede doler, pero también nos invita a mirarnos y a tener este proceso de introspección para replantearnos muchas cosas. Como les comenté, el día de hoy cuento con un panel de expertas que ahora sí se los voy a presentar. Aquí a mi izquierda se encuentra la doctora Marta Leticia Salazar García, docente del Departamento de Psicología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bienvenida. Gracias, buenos días. Un gusto. A su izquierda se encuentra la maestra Coreide Santiago Correa, jefa del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bienvenida, Gracias doctora. por la invitación. A continuación se encuentra la doctora Consuelo Mesa Márquez. Ella es socióloga y feminista jubilada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bienvenida, doctora. Gracias. ¿Cómo están? Oigan, qué tema tan interesante y qué tema tan necesario de traer a la mesa. Es un tema del cual casi nadie se habla, casi nadie lo trata y con estos diferentes puntos de vista me parece que puede quedar muy nutrido y le podemos aportar mucho a nuestro público, ¿no creen? Sí. ¿Qué les parece si empezamos desde la perspectiva psicológica? Cuénteme, por favor, doctora Marta Leticia, ¿cómo le gusta que le nombren? Leti, me puede decir Leti. Leti, cuéntanos, ¿cuáles son las emociones que tú consideras que predominan al momento de que el nido se vacía? Bueno, pues sin duda alguna en la mayoría sí hay como una tristeza, ¿no? Porque pues es una etapa de pérdida de alguna forma, aun y cuando los padres, las madres deseen incluso, ¿no? Como esta independencia de los hijos. Es un proceso de duelo, pero bueno, por otro lado también implica pues alegría, sobre todo cuando se ve que los hijos dejan la casa, porque han logrado pues dar ese paso, ¿no? De independizarse. Así es, un paso que culturalmente no es fácil. Desde la antropología, por ejemplo, ¿cuál sería esta visión? ¿Por qué en algunas culturas es más fácil que en otras? ¿Qué nos puede contar, doctora, en este caso? Desde su visión. Soy socióloga,
soy experta en los estudios de género. Y para nosotros, no voy a decir de la antropología porque esa no es mi área de expertise, ¿verdad? Ajá. Pero desde la sociología nosotros, como tenemos cursos de estudios de género, ahí sí tratamos este tipo de temáticas. Para nosotras no es nuevo. Pero bueno, es lo que ya nos explicó la psicóloga Marta Leticia. Sí. Ay, qué bueno que recordé el nombre porque siempre se me escapan, ¿verdad? Entonces eso es el sentido de pérdida, el sentido de duelo, porque nuestras hijas o nuestros hijos pues abandonan la casa familiar porque se van o a realizar estudios fuera o porque salen de la ciudad o porque se van a otro país. Entonces, claro que hay un sentimiento de pérdida, de preocupación, de cómo van a estar, cosas de ese tipo. O sea, yo creo que la perspectiva desde la psicología, desde la sociología y desde la antropología, pues es similar, no hay nada más que agregar, o sí hay mucho que agregar, pero no hay nada que tenga visiones diferentes del nido, del síndrome del nido vacío, como ustedes lo nombraron, ¿verdad? Este síndrome que pues tiene esas características, ¿verdad? Entiendo, muchas gracias, doctora Consuelo. Maestra Corey, ahora sí, me parece que, pues si bien no vamos a descubrir el hilo negro, como lo comenta la doctora Consuelo, pero sí es necesario como informar, como brindar de una manera asertiva, porque hay personas, insisto, que lo tienen como muy romantizado. Yo sí creo que esta perspectiva antropológica puede brindarnos esta diferencia, puede hacernos notar esta diferencia en donde en algunas culturas es mucho más fácil soltar esta parte de la cultura. Es como, bueno, ya terminaste, no sé, de nuestros vecinos, ¿no? Del norte, el high school y que sigue, pues la universidad, y hasta hay muchas películas que promueven esta cultura de cómo el último día de universidad y romantizándolo. Sí. Pero, ¿qué opina desde su perspectiva antropológica en nuestra cultura mexicana? ¿Cuál es la visión que nos puede compartir? Bueno, yo también soy socióloga, pero dentro de la sociología, pues estudiamos la antropología y vemos las culturas, y no hay una sola cultura. O sea, tenemos rasgos en común y como sociedad mexicana, pues prevalecen esos rasgos, significados muy específicos con respecto de la maternidad, por ejemplo, que como el origen del problema vendría desde allá, de qué aprendimos de ser mujeres, de qué roles tenemos que asumir como mujeres y qué nos dicen nuestros padres, las figuras masculinas y las propias figuras femeninas desde la infancia, de lo que debe ser una mujer, una buena mujer, del significado de ser madre y de qué papel tenemos que jugar en la sociedad y cómo lo tenemos que jugar. Y anteponiendo esa maternidad inclusive a costa de nosotras mismas, de nuestros gustos, preferencias, de nuestra salud. Entonces, el origen o el problema viene de allá, de cómo hemos aprendido esos significados en cada cultura, que como usted bien lo dice, pues en cada país es diferente, pero en nuestra cultura mexicana el tema de la maternidad es un tema bien complejo, bien enraizado, porque desde niñas, bueno, anterior en mi generación se nos daban las muñecas, ahora ya no se les dan tanto las muñecas, pero igual el discurso de que aprende a hacer esto para cuando te cases, aprende a hacer esto para que seas una buena madre, y debes ser una madre ante todo, y tienes que postergar tus deseos y tus aspiraciones, porque primero tienes que ser madre. Y hay unas cuestiones muy complejas en todo esto, porque en el cómo se vive ese nido vacío están implícitas también algunas cuestiones, como que si las mujeres están en una relación de pareja, están divorciadas, están separadas, el contexto socioeconómico de ellas, porque también a veces decimos, es que no debiera ser tan complejo para las mujeres decir a los hijos, bye, que les vaya bien, y a lo que sigue, y vamos al yoga, y vamos a la terapia, y vamos acá. No todas las mujeres tienen las condiciones socioeconómicas ni emocionales, ni esos significados en su cabeza que les permitan salir y avanzar. Entonces,
cada mujer tiene una realidad distinta y diferente, y a veces las queremos encasillar y las queremos englobar y les queremos dar recetas comunes, cuando su personalidad es diferente, su contexto económico también, los significados que ella tiene en su cabeza, los roles que jugó, los discursos que escuchó, el proceso de socialización que vivió a través de la escuela, que vive a través de las amigas, que vive a través de la pareja. Entonces creo que es un tema más complejo de lo que a veces pensamos. Absolutamente, porque no nada más tiene que ver con esto, sino también con todas estas emociones que hay, y dependiendo qué tipo de vínculo tengas, ¿no? También es algo relacional. Imagínense que hay dos madres que maternan, o hay dos padres que paternan, o hay una mamá y un papá. Cada contexto depende de cómo lo vivan. En relación a estas emociones recurrentes de las que platicábamos antes de esta nutrida intervención, ¿cómo existe esta cuestión de invalidez? Yo lo veo mucho, por ejemplo, como platicábamos fuera del aire, en consulta, en relación a que parece que mi vida ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido. En la mayoría de las atenciones que hemos visto, pues es así como, es que ya no tiene sentido. Mi sentido, como bien lo comentaban, tiene que ver con que ser mujer significa que tengo que ser madre. Y entonces cuando me quitan ese sentido de vida, comillas, comillas, entonces viene como este sentido de depresión incluso, de pues ahora qué hago, y cuesta trabajo resignificar. Sí. ¿De qué manera cree usted que podemos orientar a las mujeres que en este momento están pasando por el nido vacío en relación a que se enfoquen a trabajar qué? Maestra, cuéntenos. Bueno, una de las cuestiones que puede ayudar indudablemente es como un poco revisar, ¿no? Cuáles son mis situaciones, ¿no? de vida, o mis condiciones, mejor dicho, porque como decía la maestra Corey, ¿no? O sea, creo que va a depender un tanto del contexto de cada una. Sin embargo, si yo veo que se me está dificultando pues el vivir este proceso de partida de los hijos de casa, pues entonces sí tendría que ver qué tanto es que realmente requiero una ayuda externa, ¿no? En donde pueda tener oportunidad de hablar del tema, o bien pues volver a preguntarme, bueno, y ahora ¿qué puedo hacer, ¿no? Porque sin duda alguna, una de las grandes situaciones, como ya lo decía también Corey, que se puede llegar a vivir, no solamente pues en las mujeres, sino también en los hombres, pero principalmente en las mujeres por el rol que se le asigna, ¿no? de cuidado de los hijos, es como esta falta ahora de sentido que tú ahorita también nos mencionabas. Y eso, bueno, sí es una situación que puede llevarnos a momentos o estados de tristeza, ¿no? de decaimiento, de a lo mejor pérdida de la salud, ¿no? Y por lo tanto, entonces, si nosotros estamos viendo pues esta situación, tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿y ahora en dónde voy a ejercer a lo mejor mi necesidad o de cuidar a alguien, si es que quiero seguir teniendo ese rol, ¿no? Puedo dedicarme a hacer un voluntariado, o lo más recomendable sería pues entonces volver a preguntarnos sobre nuestros propios intereses, ¿no? Exactamente, esta cuestión de replantearnos de qué manera puedo hacer que esta vez funcione de otra manera, hacer que funcione. Exacto. Y vamos a seguir platicando esto después de este corte. Adelante. Inicia espacio publicitario. La Estrategia Nacional contra la Extorsión avanza a paso firme. En 6 meses se han evitado más de 90,000 extorsiones y detenido a 721 extorsionadores. Seguimos cortando la señal a los extorsionadores. Instalamos inhibidores y realizamos operativos para decomisar teléfonos y chips en reclusorios. No contestes números que no conoces. Si intentan extorsionarte, cuelga y denuncia al 089. Gobierno de México.
En la UA consolidamos nuestra estabilidad. En 2025 triplicamos el fideicomiso de pensiones y jubilaciones respecto a 2016, alcanzando la cifra histórica de más de 2.199 millones de pesos. Así, garantizamos la sostenibilidad de nuestra institución a largo plazo. Tercer informe, Universidad Autónoma de Aguascalientes. En UATV estás viendo. Desnudar el corazón, quitar capa por capa y sentirme vulnerable, no es fácil. Pero este proceso de exposición me ha fortalecido y me permite hoy valorar la importancia de hacer que se escuche la voz de tu emoción. La Voz de tu Emoción Podcast. Síguenos en Spotify, Radio UA 94.5 FM. Este domingo en la Hora Nacional hablaremos sobre la vida y obra de David Reynoso, que cumpliría 100 años este mes. También estaremos dando una vuelta por Plaza Vestir, la rehabilitación de la chimenea en Tres Centurias, y nos acompaña Mari Hernández, este domingo en Aguascalientes en la Hora Nacional. Y termina espacio publicitario. Oigan, pues ya volvimos. Les recuerdo nuestras vías de contacto por si nos quieren mandar un saludito o incluso por si quieren hacer alguna pregunta a nuestro panel de expertas. El teléfono de WhatsApp es 449-910-9260 o también pueden mandar un mensajito por nuestras redes sociales. En Facebook estamos como UATV. Y para continuar con esta charla tan interesante, producción nos tiene preparada otra cápsula informativa. Adelante. Cada persona puede vivir el síndrome del nido vacío de acuerdo a sus características de la personalidad. Sienten que los hijos ya no las necesitan, una sensación de soledad, vacío, aburrimiento, así como también la pérdida del sentido de la propia vida. Este síndrome no deja de ser un duelo e incluye sus etapas de negación, ira, negociación, depresión y finalmente aceptación. Y es por eso que se llama síndrome del nido vacío. Vamos a complementar esta información que acabamos de escuchar en esta cápsula informativa con lo que nos estaba comentando la maestra Corey. ¿Sí? Maestra Corey. Soy Leti. Perdónenme. No, está bien. Bueno, entonces vamos a seguirlo nutriendo desde todas las perspectivas. ¿Qué les parece? Sí. En relación a qué es un síndrome, ¿por qué sería llamado un síndrome? Pues es como un conjunto de síntomas que acompañan, ¿no?, el momento de transición de la salida de los hijos de la casa. Como lo veíamos en la cápsula, ¿no? Las personas llegan a sentir, tristeza, soledad, aburrimiento, aislamiento, ¿no? Falta de aceptación, a lo mejor incluso por parte de los hijos, de que no los incluyen ya en sus actividades, naturalmente, al estar fuera de casa. Y esto obviamente pues genera pues una serie de a lo mejor de comportamientos que nos indicaría la presencia de este síndrome. Aunque me gustaría hacer aquí una aclaración, ¿no? O sea, porque luego esta palabra de síndrome se puede ver como una situación negativa. Y hay que entender que en términos generales es una transición de vida, ¿sí? Y no todas las familias la viven, porque hay hijos que nunca se van de la casa. Ahí, no se va a hablar de nido vacío, ahí son otras las situaciones que habría que atender, pero también hay una transición de vida, pero de otra forma, ¿no? Entonces creo que esto también es importante, no etiquetarlo hacia la parte negativa, sino verlo como parte del proceso esperado de nuestra vida, y que, aunque es parte del proceso esperado, no quiere decir que no vaya a llegar a afectarnos de estas maneras que comentábamos. Definitivamente, todo puede pasar. Como puede ser una transición ligera, amorosa, empática, ya sea que estemos maternando de manera autónoma o no, puede también volverse, imagínense, porque regularmente es cuando entramos a perimenopausia, menopausia, y entonces este caos
entre las hormonas, entre que el nido vacío, sí puede causar toda una revuelta en nosotros. Y aprovechando que contamos con la presencia de la doctora Consuelo, que es socióloga y feminista, agradecería mucho, por favor, que nos contara en relación a este enfoque feminista, ¿cómo cree usted que permea en relación a este síndrome del nido vacío? ¿Cree usted que hay un cambio en razón al enfoque con el que se ve? Bueno, retomando lo que señaló Corey hace un momentito, cuando ella dice que a nosotras, las mujeres, nos han educado para ser madres y para ser esposas también, ¿verdad? Para ser madres y esposas. Entonces, cuando las hijas, los hijos se van, pues nos quedamos sin esa persona a quien le estamos brindando todas las atenciones, sin esa persona a quien se supone que estamos orientando en la vida. O sea, ya no somos madres porque ya se fueron, ¿verdad? Y bueno, yo también considero que aquí estamos hablando de un solo tipo de mujer en lo que se ha comentado hasta ahorita, ¿verdad? Adelante. Un solo tipo de mujer, porque las mujeres, bueno, somos mujeres amas de casa. Las mujeres somos mujeres profesionistas, las mujeres somos, como en el caso nuestro, profesoras investigadoras de la universidad, las mujeres somos muchas. Entonces, unificar en un solo tipo de mujer y decir, bueno, que está aburrida, que está triste, que está esto, bueno, sí, hay esa sensación de que se fueron. Sí, hay esa sensación de duelo, sí, hay esa sensación de que ahora qué voy a hacer con ese tiempo que yo les brindaba a todos y que no tenía para mí. Entonces, pues sí, es esa búsqueda de nuevos intereses o esa búsqueda de decir, bueno, pues ahora sí voy a tener tiempo para hacer esta investigación que no podía hacer, para hacer esta tarea que no podía hacer, inclusive para salir con las amigas, los amigos y no a divertirnos, así como no a entender, sí, a divertirnos, ¿verdad? Y buscar nuevos intereses. Entonces también, como decía Corey, pues también depende de los recursos sociales o económicos, incluso políticos, a los que tenemos acceso. Podemos involucrarnos también, pues, en una campaña política, Entonces, hay muchas cosas que nosotras podemos hacer. Pero así como que este síndrome del nido vacío nos petrifique y ya no hacemos nada, pues no, yo creo que eso no es así, ¿verdad? Entonces, seguimos haciendo nuestras cosas, a veces extrañamos, claro. Yo, por ejemplo, cuando mi hija se fue a hacer un posgrado, pues yo extrañaba a mi hija, por supuesto, no estaba aquí, y yo la extrañaba. Pero a la vez también decía, ay, bueno, ahora si no tengo tiempo para cocinar, pues nomás hago mis quesadillas y me las como, y tengo más tiempo para hacer esto y esto y esto y esto y esto. O sea, son diferentes las situaciones. No estamos hablando de un solo tipo de mujer, no estamos hablando de eso. También si tengo un esposo, compañero, pues es diferente, así soy una madre soltera. Entonces todo esto está provocando que este supuesto síndrome del nido vacío pues se viva de diferente manera, se le dé solución de diferente manera y realice otras actividades, otros intereses, otros viajes. Dicen, ay, bueno, pues ahora sí ya me puedo ir de viaje, ¿verdad? Y puedo hacer muchas cosas. Entonces, lo que yo quiero decir es que en un primer momento a lo mejor sí sentimos ese duelo. Pero mientras lo vamos asimilando y vamos viendo, pues dice uno, bueno, pues ahora tengo tiempo para mí, para volver a reacomodarme en el centro. Cuando una es madre, una se sale de su centro, queda descentrada. Entonces, en el centro están los hijos, el marido, las hijas. Y cuando esto sucede, pues uno puede buscar la manera de volverse a colocar en el centro. Y buscar dentro de sus intereses, dentro de las cosas que le gustan, dentro de sus amistades o con el compañero, otras cosas. Entonces, como decían, es una transición, es una oportunidad, pero no es algo negativo. Ahora, si es una señora que es ama de casa, que es de cierto estrato socioeconómico y que incluso esas hijas, esos hijos aportan dinero para la casa, pues es muy diferente. Claro. Entonces, todas las situaciones son diferentes. Entonces, sí, como dijo Leti, ¿verdad? Pues entonces tenemos que ver los recursos con los que yo cuento, los intereses que yo tengo,
¿cómo me puedo, para mí, el descentrarme no fue doloroso, sino aquí al contrario, ¿verdad? Entonces, ya no puedo regresar a mi centro. O sea, todo esto se tiene que valorar, ver, sentir, evaluar, pero siempre creo yo es verlo como una especie, pues así, de transición, de oportunidad, de búsqueda y de evaluar las posibilidades que yo tengo para eso. Entonces, definitivamente. Maestra Corey, ¿usted cree que las condiciones, por ejemplo, en el Estado, promueven este tipo de bienestar, de funcionalidad, hablando de esta diversidad de mujeres, ¿no? Pues por desgracia, las mujeres que están en un nivel social económico bajo son la mayoría. Y desde ese contexto, pues la realidad es otra. Porque muchas de estas mujeres, inclusive por lo que he trabajado en temas de violencia de género hacia mujeres, con mujeres reclusas e inclusive mujeres adultas, ellas han vivido en su mayoría situaciones de violencia que han ido dejando de lado hasta decir, cuando se vayan mis hijos, me voy a ir. Cuando se vayan mis hijos, ya no voy a permitir que me golpeen, que me insulten, que me maltraten. Pero ¿cómo hacer eso si toda su vida tuvo una autoestima baja desde su casa, que le dijeron tú eres mujer y tienes que acatar lo que te diga tu marido y cargas con tu cruz y los hijos, no te vayas, papá quédate porque, y la mamá pues es tu obligación aguantarlo porque nosotros queremos a papá en casa? Entonces, esa realidad de esas mujeres es bien compleja, porque ellas regularmente no tienen un capital, no tienen un ahorro, no tienen una casa, aunque fueron o colaboraron en la economía familiar a través de negocios familiares o vendieron perfumes, zapatos y toda esta parte que a veces el ingreso es mayor por todo lo que ellas venden que el ingreso de la pareja, ellas ni siquiera lo visualizan como un ingreso. Ni siquiera lo ven como una aportación o la magnitud de esa aportación, pero nunca guardaron, porque todo se lo dieron a los hijos y a la casa. Exacto. Y a veces al marido, sí, que también, está esperando que le paguen para ir a recoger el dinero. Sí, exacto. Entonces, ¿cuál es la realidad para estas mujeres? Vamos a poner escenarios. Estas mujeres pueden decir, ok, ya se fueron mis hijos, la casa es de él, está a nombre de él, ¿yo qué tengo para irme? Nada. No tengo redes familiares de apoyo, porque si la familia también tiene ese pensamiento de que es tu cruz y tú elegiste a esa persona, pues ahí te quedas. No tengo red de apoyo. Si los hijos se van, se ausentan, no aportan económicamente a esta mujer. Y aunque tengan el recurso a veces, aunque sean mujeres profesionistas que tengan un ingreso, el miedo las paraliza, porque también tenemos datos de que no es tan fácil salir de las relaciones de violencia. El ciclo de la violencia. Exacto, o sea, la violencia se agudiza en la separación y en el divorcio. Recuerdo mucho un caso de las 400 notas que analizamos hace muchos años de las mujeres violentadas en Aguascalientes para la encuesta de INDIRE, el proyecto que fue coordinado por la doctora Consuelo hace ya algunos años. Había una nota que a mí siempre me causaba, bueno, dos notas que siempre me causaban mucho dolor estomacal. Una de ellas decía, bueno, me voy a ir cuando ya mis hijos. Ella contó su historia, dice, me fui, pero luego él cae en una discapacidad. ¿Cómo que? Y me resumba ese, es mi obligación, me casé con él. Es y tengo mi cruz y todo esto que platicamos. Exacto. Maestra Corey, ¿qué le parece que esta historia, por favor, nos la cuenta ahorita que regresemos del corte para que tengamos la narrativa completa? ¿Le parece? Sí. Muchísimas gracias. Vamos a corte y volvemos. Adelante. Inicia espacio publicitario. Cuando la música suena, la universidad vibra. Polifonía, el espacio donde los escenarios de la universidad se llenan de talento y pasión. Diferentes estilos, diferentes voces. Una sola experiencia. Polifonía, la música universitaria que nos une. Luz que transforma tus sentidos.
En la UA innovamos. En 2025 lanzamos la licenciatura en Desarrollo de Videojuegos y Entornos Virtuales, nuestra primera carrera 100% en línea. Así, ampliamos el acceso a la tecnología con educación de calidad. Tercer informe, Universidad Autónoma de Aguascalientes. En UA TV estás viendo. Con la toma de protesta del rector de la UA, Juan Carlos Arredondo Hernández, proyectamos una universidad fuerte, cercana y con memoria. Los resultados del tercer informe de la doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro muestran que crecemos unidos y al servicio de la sociedad. Tercer informe, Universidad Autónoma de Aguascalientes. Empieza otro ciclo en la UA, y no es solo un semestre más, es otro paso hacia lo que quiero ser. Por la UA soy más consciente, más libre, más yo. Por la UA aprendí a decir lo que pienso. Aquí descubrí que las preguntas son tan valiosas como las respuestas. Por la UA soy una pieza de algo más grande. Por la UA me levanto cada día con la certeza de que mi trabajo importa. Por la UA soy compromiso y soy parte de un equipo. La universidad nos ha hecho lo que somos. Y también está hecha de nosotros. Porque la UA es lo que somos. La UA es lo que somos todos juntos. Y termina espacio publicitario. Oigan, pues les recuerdo nuestras vías de contacto. El teléfono es 449-910-9260 para que nos manden por ahí un WhatsApp o por el Facebook de UATV alguna pregunta para nuestras maravillosas panelistas. Vamos a continuar con esta narrativa, pero antes, producción nos tiene lista otra breve cápsula informativa. Adelante. Aunque puede ser desafiante, también representa una oportunidad para el crecimiento personal y el autodescubrimiento. Acepta los sentimientos, busca apoyo, reconecta contigo misma, cultiva relaciones significativas y plantéate un propósito renovado. Recuerda que esto no es un final, sino más bien el comienzo de un nuevo capítulo emocionante y lleno de posibilidades. Definitivamente es una buena oportunidad para replantearnos muchas cosas, pero ¿qué pasa cuando hay historias como la que nos estaba contando la maestra Corey? Vamos a seguirle escuchando para ver de qué manera se pueden resolver este tipo de casos con características muy específicas. Nos estaba contando, maestra. Sí, el caso de esta señora que al irse los hijos decide también ella irse. El esposo tiene un tema de discapacidad y pues regresan a ella esos pensamientos y esos significados del matrimonio, del ser mujer, ser esposa. Y pues también la petición de los hijos, de mamá, alguien tiene que cuidar a papá y pues regresa. Y entonces la señora regresa y nos contaba que él en la silla de ruedas la seguía violentando físicamente. ¿De qué manera? Él con un bastón que tenía en su mano. Al pasar ella le ponía el bastón para que ella tropezara y con ese bastón le pegaba cuando le arrimaba los alimentos. Esos son casos muy comunes en mujeres que vivieron historias de violencia y que muchas, a veces dicen muchos servidores públicos con los cuales yo me enojo, cuando dicen, es que a las mujeres les gusta que les peguen, les gusta que las maltraten, y yo le digo, no les gusta, a nadie nos gusta. Y claro que se dan cuenta que eso no está bien, pero no tienen a dónde ir. La vecina la va a aguantar 3 días, los refugios 3 meses. ¿En qué lugar le dan trabajo a una mujer con 4 o 5 niños? Las mujeres no tienen ahorros, no tienen tarjetas de crédito, no son sujetas de crédito. Y lo preocupante, viéndolo desde el enfoque sociológico y demográfico, los hombres mueren antes que las mujeres tenemos una esperanza de vida más larga. Esto significa que hay más mujeres viudas y en condiciones de pobreza. Y entonces la pregunta inicial de usted era, bueno, ¿y hay en el Estado, en el país,
programas, políticas públicas que estén orientadas hacia estas mujeres, no hay, por ejemplo, créditos de vivienda para mujeres de 60 años y más que nunca tuvieron seguridad social, que no tienen un historial crediticio y que no tienen un ingreso porque no trabajan. Porque si tuvieron alguna profesión, a lo mejor alguna carrera técnica, algún comercio, y trabajaron y tuvieron algunas semanas cotizadas en su juventud, pues las interrumpieron para ser madres. Y entonces, ¿qué tienen? La pregunta aquí sería, ¿qué tienen para poder salir de esa situación y de esa condición? Pues prácticamente nada. Entonces, ¿qué hacen? Pues se quedan ahí. Claro. Y dicen, ¿y si me voy y luego regreso me va peor? Entonces, a veces lo calculan bien. Claro. Entonces, desde la parte de las políticas públicas, sí, y viendo la pirámide de población, el incremento de la población adulta de 60 a 65 años y más, este proceso de envejecimiento en el cual ya estamos entrando, sí va a obligar al Estado a replantearse esta situación, porque por otro lado, no existen tampoco los asilos o las estancias o los lugares en los que las personas adultas puedan estar, permanecer, y que además sean lugares recreativos y lugares bonitos y lugares donde ellas se puedan sentir a gusto. Y desarrollar, ¿no? Entonces Seguir muchas de estas desarrollando, mujeres, desgraciadamente, y aunque criaron a sus hijos, terminan en la calle, terminan en el tema de vivir en la vía pública y con temas de salud mental, que es un tema derivado también de esto del nido vacío, porque también he sabido que las mujeres en esta etapa de adultez, con temas de ansiedad, de angustia, depresión, pues empiezan a automedicarse o las medica el médico, y empiezan a veces con un tema de adicción a edad ya grande. Yo visito anexos AA, escucho testimonios, llevo a mis alumnos, mis estudiantes, tanto de hombres como de mujeres, y esto es muy común, el que digan, bueno, yo empecé a consumir pastillas para dormir hace 5 años cuando mis hijos se fueron, cuando mi pareja, a partir de que ellos se fueron, dijo, yo ya no tengo nada que hacer aquí, tú y yo ya no tenemos nada en común, lo único común eran los hijos, me dejó, se fue, y yo empecé a medicarme, y entonces ahora estoy en un anexo, porque de las pastillas siguió el alcohol y siguió otro tipo de drogas, y entonces esos son los, pues por desgracia, esos son los escenarios de muchas mujeres. Definitivamente. ¿Y cómo todo esto se sostiene con la normalización de la violencia? Claro. Con lo normalizado que tenemos el permanecer en el ciclo de la violencia que mencionábamos, con lo normalizado que es que la cultura nos diga, es tu cruz, ahí te quedas, no te separes por los niños, por los hijos, que a lo mejor en la mayoría de las veces, si estamos hablando de mujeres adultas, pues ya son adultos funcionales, o a lo mejor adultos jóvenes que pudieran trabajar y aportar. Sin embargo, no hay nada que siga promoviendo esta desnormalización de la violencia. Porque las mismas instituciones la promueven. Por ejemplo, vamos a suponer, voy a dar una, por ejemplo, el DIF, por decir algo. Venga. Que se supone que cuando una mujer está siendo violentada, golpeada, y va, y le dicen, no, pues es que regrésese a su casa. Sí. Y entonces van y ellas quieren salir de ahí y las regresan a su casa, y ahí les va peor, ¿verdad? Porque entonces llegan y el marido las golpea. ¿Sabe qué, doctora Consuelo? Acaba de decir algo muy importante, cómo dentro de las dependencias que se supone que están para apoyar, pues no. Por ejemplo, ¿cómo tenemos este concepto de que el DIF está para ayudarnos? Sin embargo, aquí en este estado específicamente está muy enfocado a la familia. Entonces hay mujeres que justo van, y este es el discurso. Claro. Perdónalo, es un tema de comunicación. Híjole, cuando estamos hablando de violencia es necesaria, sí o sí, la perspectiva de género. Claro. Entonces, imagínate que se supone que están para ayudarte y te regresan a la casa, dicen que te vayas. Entonces, hacer esta diferenciación, ¿no? De que, bueno, en este estado, pues sí, el DIF no es una institución, una dependencia que apoya a las mujeres. No. Y las que se supone que están para apoyarles, hablemos de un Instituto Aguascalientes de las Mujeres o algo así, pues están con este tema del presupuesto, ¿no?
programas muy buenos, programas que están realmente para sostener, para apoyar, para asesorar legalmente, trabajo social, pero ¿qué creen? Que no hay dinero, se acaba el presupuesto y otra vez. Sí, entonces, volvemos a este tema de la salud mental. Realmente no hay un contexto que nos sostenga, que ni siquiera nos ayude a promover esta red de apoyo tan necesaria en esta etapa y en todas. Bueno, hay, pero no es suficiente, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de una temática en específico, ¿no? Pero no es la única temática que estas instituciones abordan. Y creo que somos uno de los estados donde hay como un poco de más organización en este tipo de servicios. Entonces no quiero saber cómo están los demás, ¿no? Y además se facilita un tanto porque somos un estado pues pequeño, pero pues imagínense los estados, ¿no? Como Oaxaca, Chiapas, con tanta población además dispersa en lugares muy distantes, bueno, pues estas situaciones los rebasan, y si aquí no tenemos los recursos suficientes para apoyar a la población, pues en esos otros menos. Entonces, creo que es importante enfatizar en lo que se decía hace un momento, que hay que revisar cada caso en particular, porque realmente, bueno, pues todos lo vamos a atravesar de manera muy diferente dependiendo de nuestras condiciones, ¿no? Así es. Y la falta que hace, ¿no? Sí. ¿Qué proyectos nos podrían contar que en este momento ustedes visualizan o tienen proyectados para intervenir en este síndrome del nido vacío? ¿Yo puedo comentar? Por favor, sí. Adelante. El Departamento de Sociología fue invitado por el Consejo de la Ciudad de Aguascalientes. Estamos sentados a la mesa junto con organizaciones civiles. La mesa la coordina el licenciado Gama. Y justamente hicimos desde este consejo hicimos la propuesta de un proyecto que va enfocado hacia personas en condiciones de discapacidad, pero sobre todo a personas adultas mayores. Mediante la propuesta es un proyecto donde justamente visualizando estos datos demográficos y haciendo estas proyecciones de cómo va a vivir o en qué condiciones, situaciones van a estar las personas de 65 años y más en los años venideros, hablando de una proyección de aquí al 2050, este consejo pues nos enfocamos en hacer una propuesta integradora donde los adultos mayores sí tengan esta posibilidad de trabajar, hombres y mujeres, pero que sean proyectos en los que se puedan insertar pues de acuerdo a sus conocimientos y a sus habilidades y a sus posibilidades físicas. Claro. Pero también facilitándoles el tema del transporte, que inclusive fuera gratuito para ellos, y también esta movilidad dentro de la ciudad para que ellos se puedan desplazar y no solamente poder trabajar, sino también moverse y disfrutar de esta bonita ciudad que tenemos, pero también en la creación de esa dirección o secretaría donde se atiendan ahí sus temas de salud física, salud emocional, el tema laboral, el tema del transporte, el tema de la movilidad, que sea un proyecto exclusivamente diseñado y aterrizado para atender esta necesidad de estas personas adultas, hombres y mujeres, claro, porque no podemos tampoco dejar fuera a los hombres y si vemos la problemática con perspectiva de género, nos obliga a ver condiciones para hombres y mujeres. Absolutamente. Y cómo, por ejemplo, los hombres pueden o tienen a veces mayor posibilidad de involucramiento en las fábricas o en los lugares porque tienen un antecedente laboral a diferencia de las mujeres. Oigan, ¿y cómo son tan necesarios este tipo de proyectos? Y le agradecería mucho que ahorita nos siguiera contando porque tenemos que ir a un corte. Adelante, volvemos. Inicia espacio publicitario. Este domingo en la Hora Nacional hablaremos sobre la vida y obra de David Reynoso, que cumpliría 100 años este mes. También estaremos dando una vuelta por Plaza Vestir, la rehabilitación de la chimenea en 3 Centurias, y nos acompaña Mari Hernández. Este domingo en Aguascalientes en la Hora Nacional.
En la UA avanzamos con bases sólidas. Concretamos 186 acciones que garantizan certeza laboral, reactivando los concursos de oposición docente y regularizando plazas administrativas. Un compromiso cumplido con nuestro personal. Tercer informe, Universidad Autónoma de Aguascalientes. En UA TV estás viendo. Cinema Universidad presenta 78 Muestra Internacional de Cine, del 16 al 26 de febrero. 11 películas, distintas nacionalidades, 11 visiones particulares de la realidad a través de la lente. Auditorio Dr. Pedro de Alba, Ciudad Universitaria. Funciones 5 de la tarde y 8 de la noche. 78 Muestra Internacional de Cine. En efecto, es Cinema Universidad. UATV invita. En la UA impulsamos una transformación académica sin precedentes. Con una expansión y diversificación histórica, incorporamos 29 nuevos posgrados en modalidades presenciales, híbridas y en línea, ampliando las oportunidades de formación sin comprometer la excelencia académica. Tercer informe, Universidad Autónoma de Aguascalientes. En la Universidad Autónoma de Aguascalientes, reforzamos la calidad de nuestros espacios académicos mediante la sustitución de 125 ventiladores y el reemplazo de 40 cortineros en aulas. Como son bastantes horas en un salón de clases, entonces ya por estas horas es cuando más el calor se siente, entonces los ventiladores nos han ayudado mucho para sentirnos más frescos y no estar como agobiados por el calor. Que los cortineros estén completos, la verdad ayuda mucho porque a veces refleja mucha luz en la pantalla y no podemos ver bien lo que están presentando los maestros. Es muy importante de que haya instalaciones adecuadas para tener un buen desempeño como estudiante. Con espacios óptimos para el aprendizaje, construimos lo que somos todos juntos. Y termina espacio publicitario. Oigan, pues muchas gracias a las personas que nos están viendo. Un saludo y un abrazo fuerte a Juan Méndez, que nos está mandando un mensajito por ahí por nuestras redes sociales. Les recuerdo las vías por las cuales pueden estar en contacto con nosotros. 449-910-9260 es el teléfono donde pudieran mandar un WhatsApp por ahí si quieren, o en el Facebook de UATV, mandando preguntas o dándole mucho amor a este programa que está buenísimo, ¿no creen? Antes de continuar, producción nos tiene lista una breve introducción. Adelante. Las madres ya sabemos que tarde o temprano los hijos se irán del nido para forjar su propio camino. Sin embargo, para nosotras siempre serán nuestros pequeños. Y por eso puede ser complicado enfrentar esta separación. Es inevitable, no podemos fingir que no nos afecta o que no los vamos a extrañar. No obstante, podemos poner de nuestra parte y prepararnos para que cuando llegue el temido momento no sea devastador. Así es, todo lo que nos falta seguir descubriendo, por ejemplo, este tipo de proyectos que es necesario que sí o sí tengan perspectiva de género, como nos lo comentaba la maestra Corey. ¿Nos puede seguir contando, por favor? Sí, cómo no. Bueno, decirles que este proyecto y muchos otros proyectos vienen de la inquietud de la gobernadora porque participemos la sociedad y la academia para hacer propuestas justamente con una visión de largo plazo, lo cual se aplaude y se agradece. Nosotros nos sentamos a la mesa mínimo una vez por mes para trabajar estas propuestas y lo hacemos desinteresadamente, sin cobrar un peso y solamente con el afán pues de que mejoren las condiciones de vida de nuestra gente, de nuestra población, y que esperamos que estos proyectos que propusimos el año pasado pues sean analizados, sean revisados presupuestalmente y que se vea su viabilidad y que se lleguen a implementar, a lo mejor no en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo, porque es necesario. Las personas, a lo mejor suena feo, pero podemos ser una carga muy pesada para el Estado en temas de salud, en temas de economía, y es importante empezar a visualizar esto del incremento de la esperanza de vida
y de que tengamos una buena calidad de vida, y si es necesario que nos incorporemos al trabajo después de los 65 años, pues que lo hagamos, pero en condiciones, con un trabajo decente, Dignas. con un trabajo digno, y que ese trabajo nos dé esa seguridad o esa tranquilidad que necesitamos para no vivir en la casa de los nietos o de los hijos, viviendo a veces más violencia. Si vamos al tema de la vivienda, por ejemplo, es un tema de política pública que también se tiene que analizar. Las casas son pequeñas, son de 60 metros cuadrados, regularmente tienen 2 recámaras. Cuando los adultos mayores llegan a las casas de las hijas, regularmente, llegan a quitar espacio a los hijos y empiezan choques y enfrentamientos y conflictos en la familia porque los abuelos llegaron, sobre todo las abuelas llegaron. Entonces, ellas están también sujetas a más violencia. Entonces, la creación de estas casas de retiro con estas condiciones, o también las condiciones laborales para quien quiera y se sienta con ganas de trabajar todavía después de los 65, es muy necesario. Y no podemos decir que no se hace nada. Hay muchas cosas que se hacen, pero se hacen de manera desarticulada o desvinculada. Definitivamente. Y lo que se tiene que hacer es justamente analizar los fenómenos sociales con una mirada integradora y con esa perspectiva de género para decir, a ver, los hombres viven tantos años, su condición de vida es esta, sus trayectorias laborales fueron estas, las mujeres, sus trayectorias laborales fueron estas, sus experiencias, las condiciones en las que están ahora en temas de salud para poder incorporarse al trabajo o para poder vivir solas. ¿Qué se necesita que el Estado provea? Salud, educación, vivienda, recreación, cultura, movilidad. Todo eso se necesita para que las personas mayores vivamos en condiciones óptimas. Y los países que tienen estas características de tener en estas buenas condiciones a su población, pues tienen muchos menos problemas. ¿Sí? Tienen muchos menos problemas y gastan mucho menos en salud, porque finalmente todo lo malo que podamos vivir va a repercutir en la salud física y emocional. Entonces, si el Estado se empieza a preparar ahorita para dar esas buenas condiciones a la población, pues se van a evitar muchos problemas. Definitivamente. Qué bonita propuesta, integral propuesta de solución. Sí, claro. Muchas gracias, maestra. Yo lo que quería agregar, he estado pues viendo, atenta a las cápsulas que se están colocando allá. Y en esta última en especial dicen, para que este proceso no sea tan devastador. Y yo dije, órale. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿No? O sea, que tenemos que cambiar esas narrativas. Devastador. Entonces, una dice, y si yo no lo siento devastador, entonces estoy mal. Me siento culpable por no sentirme. Sí. Bueno, y también quiero agregar que el Departamento de Sociología y el Cuerpo Académico de Estudios de Género tenemos desde hace 25 y 35 años un programa de radio todos los martes, de 1:30 a 2:30, donde tratamos estos temas y muchos más. Entonces, pues las invito a las personas que nos están viendo, pues que nos escuchen martes a la 1:30 en Radio UAA, un programa de 1 hora. ¡Qué maravilla! ¿Cómo se llama el programa? Se llama De Mujeres, puntos suspensivos, símbolo y pensamiento. Tiene 35 años, quizá más. ¡Qué maravilla! Qué interesante y qué necesario saber que hay estos espacios seguros en donde se puede hablar de estos temas. Y además, yo dije, cuando escuché lo de devastador, dije, no, definitivamente tenemos que hacer un programa sobre esta temática para ir cambiando esas narrativas, ¿verdad? Porque uno dice, no, qué horror. Pues es que así, con esos apoyos, dice uno, híjole, ¿verdad? No me ayudes, comadre o compadre. Exacto, ¿cómo cambiaría la perspectiva si nos enfocáramos en lo positivo? En lo positivo que tiene que ver con resignificar. Sí. Resignificar esta etapa de la vida que es natural. Sí. Sí, entonces sí me parece muy adecuada su Incluso tenemos un libro que se publicó aquí en la universidad que es en relación con las mujeres, así se llama, Mujeres Viejas, Cuerpo, Sensualidad y cuerpo, hasta el nombre ya se me acabó, y resiliencia, ¿verdad? En donde con un grupo de profesoras del Centro de Ciencias Sociales hicimos una investigación, hicimos un taller y se publicó un libro
Cuerpo, Sensualidad y Resiliencia. Mujeres viejas, así le pusimos. Oigan, pues hay que leerlo. Ahí está. Y, bueno, este tema da para eso y para muchísimo más. Sin embargo, pues tenemos que cerrar con algunas conclusiones. ¿Y qué les parece si empezamos? Adelante. Bueno, pues que, digamos, como lo dije hace un momento, veamos más bien al síndrome del nido vacío como no como el síndrome en su fase negativa, ¿no? Sino como una transición de vida que podemos llegar a atravesar, bueno, quienes tenemos hijas, hijos, ¿no? Así es. Y que, bueno, coincido en que tendríamos que modificar, ¿no?, la manera en cómo nos referimos a esta transición, y recordar que como toda transición, pues supone oportunidad, supone cambios, retos que vamos a tener que afrontar pues cada una de nosotras, y que claro que, bueno, dependiendo de nuestras condiciones será más o menos difícil, ¿no? Así es. Maestra, ¿sus conclusiones? Pues es difícil concluir, porque el tema es muy amplio. Ajá. Pero bueno, bajo la lógica que yo llevé más o menos en el programa de hablar de esta parte social del fenómeno, pues sí, hacer más investigaciones, hacer más énfasis en cómo se están enfrentando estas problemáticas que parecieran que solamente tienen una parte psicológica, pero también tiene una parte social muy fuerte, social y económica, que lo veamos desde la perspectiva de género, que incorporemos las miradas masculinas también para ver cómo lo están viviendo. Así es. Para quienes están en pareja, cómo lo están enfrentando, para quienes están solas, pues ver esta otra parte también. Justo así. Y seguir profundizando en el tema, no dejarlo. Desde diferentes espacios podemos seguirlo trabajando. Podemos seguirlo trabajando, claro que sí. Doctora, una brevísima conclusión que nos pueda compartir para irnos y cerrar bien bonito. ¿Cómo ir trabajando en estos talleres, que pudieran ser un taller de investigación en el Departamento de Sociología, para ir modificando el sentido de esa narrativa? No como algo devastador, sino como una posibilidad de volver a encontrar tu centro. Definitivamente, definitivamente. El nido vacío no es el fin del mundo, para nada. Es el inicio, te da la pauta para una siguiente etapa en tu vida. ¿Y cómo quieres o puedes vivir esa siguiente etapa? Definitivamente, definitivamente, como todas estas perspectivas nos ayudaron a verlo desde todos los puntos, y siempre el común denominador fue la perspectiva de género, porque pues depende de qué tipo de vínculo tengas, ¿verdad? Y entonces recordarnos que el nido vacío no es el fin de la historia, es una transición, porque cuando los hijos vuelan, también se abre la posibilidad de volver a elegirlos. Entonces, y de volver a volar también. Y de volver a volar y de volver a reconectar, a reconocernos por todos estos cambios, insisto, que no solamente son sociales, sino que cómo tienen que ver todos los factores, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? Matrioshkas llegó a su final. Solamente por esta sesión. Recuerden vernos la siguiente. Mi nombre es Araceli R. Valdés y fue un privilegio estar aquí con estas mujeres tan maravillosas y tan preparadas. Gracias por vernos. No se pierdan la siguiente emisión. Hasta pronto. Esta es una producción de UAA TV.